Bien, momento de escuchar a Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Daniel, adelante. Gracias, te doy un saludo muy afectuoso para nuestra audiencia. Buen jueves. Y sin duda el panorama político que está ya comenzando a crecer a medida que los tiempos se aproximan para la próxima contienda, que será crucial desde el punto de vista del crecimiento del país en la economía que tanto lo necesita México, tiene ya o encuentra a los partidos absolutamente sumergidos en muchos problemas, lo mismo la coalición gobernante que también los partidos de lo que llamamos la oposición, y desde luego también, hay que decirlo, en la élite política del país, porque no sabemos todavía por cuál grupo se decantará el presidente López Obrador para respaldar su proyecto, digamos, de continuar, de construir el futuro hacia los próximos años, hacia 2024, porque tiene por lo menos 2 o 3 derivaciones, ramificaciones que se han estado construyendo del lado del propio presidente de la República. Tenemos los casos del canciller, del presidente de la Cámara de Senadores, de la señora jefa de gobierno de Ciudad de México, en fin, todo este panorama nos refleja muy bien que por fortuna nos ha encontrado con una muy buena estructura de diseño institucional en México por lo que toca al rubro político electoral, que hay que recordar que fue uno de los motivos de las revueltas más importantes que pasamos hace algunas semanas, cuando a pesar de la aplastante mayoría que tiene el grupo gobernante Morena y sus aliados en Cámara de Diputados, no pudieron o no quisieron o no supieron o todo eso junto, digamos, poner a un solo comité de evaluación que colocara a los propios aliados como nuevos consejeros electorales, lo cual ya es una buena noticia porque es la arquitectura constitucional la que respaldará al próximo proceso electoral. Baste decir que en ese sentido el rubro político electoral, México ya ha demostrado y ha dado pasos muy firmes hacia su consolidación, no solo en lo que toca, digamos, a sus instituciones en torno de los procesos electorales, sino también la confianza, que es un punto fundamental hacia la imparcialidad que vamos a requerir todos en 2021. Consideramos, por ejemplo, que, digamos, si pasamos del año 2014 a nuestros días con una estructura ya nacional consolidada, la reforma de ese año buscaba que las elecciones, en otras palabras, se nacionalizaran, lo cual se cumplió parcialmente. En muchos objetivos quedaron de lado, pero lo cierto es que nunca vamos a lograr que los que deciden estén a cargo del arbitraje de las elecciones sean, digamos, químicamente puros, pero sí podemos lograr que los criterios técnicos y profesionales se superpongan a las de los partidos, a las de los sistemas electorales, que es justamente hoy el motivo de una muy firme decisión que por fortuna se ha tomado y que hay que verlo hacia el horizonte, es decir, cuáles van a ser los beneficios concretos, que tengamos elecciones legítimas, creíbles, sobre todo organizadas profesionalmente, que ese es un ángulo que que en ocasiones pasa de largo, porque por desgracia el sistema de partidos no se ha, digamos, recuperado de aquel quiebre que tuvo en el año 2018 y que todavía hoy vemos los vestigios de un sistema político mexicano contemporáneo tal como lo concebimos antes, con la representación de una figura política muy fuerte, y que esto se nota mucho más con el personalismo que hace de su propia voz y de su cargo el presidente. Paradójicamente yo diría que para muchos en el mundo de la política, para intelectuales, especialistas, el propio sistema de partidos, en el ámbito electoral como en las transiciones a nuestra democracia, porque la nuestra ha sido muy muy larga, no ha terminado únicamente con el foco de la atención en renovar a nuestras instituciones, me refiero a las electorales. Le hemos llamado incluso el proceso de transición mexicana, justamente por lo prolongado que ha resultado en el tiempo, y sobre todo porque no se ha agotado en el sistema político ni tampoco en el sistema electoral, es decir, la capacidad que tengamos de definir que una persona, que un voto se convierte en un cargo público, sino sobre todo superar
reitero, aquel contexto del quiebre de 2018 que representó un contexto de, yo diría, de exigencia para partidos, para votantes, evitar, en otras palabras, que el país vuelva a ser el modelo de sociedad en que, digamos, el desarrollo dependa de las políticas del pasado. Lo que ahora necesitamos es poner el horizonte ante esta gravísima crisis desde todos los enfoques y con la interdependencia que tenemos con Estados Unidos. Habida cuenta del avance que tienen los demócratas, necesitamos de nueva cuenta un país que ponga su mirada en las políticas del futuro, que esa es, digamos, la principal, en mi concepto, la principal aportación que hará que tengamos hoy mismo, y ese es el motivo de esa firmeza en las instituciones electorales, que sean robustas, para que ese arbitraje, digamos, se refleje también en una representación política que ya instalada entre 2021 y 2024, logremos entre todos establecer las medidas de políticas de construcción del futuro, aprovechando como ventaja y viéndolo en positivo nuestra interdependencia con Estados Unidos, pero sobre todo el crecimiento de un país que hoy tiene niveles muy por debajo en todos los ámbitos de la cultura, de la economía, de la sociedad, y que ha quedado a deber a un momento histórico que hoy no refleja, digamos, ni la pluralidad, ni tampoco la posibilidad de crecer, sobre todo porque no hemos sabido y no hemos podido como sociedad constituirnos en un agrupamiento en donde esa exigencia se convierta en realidad hacia el futuro, Teodoro. Muchas gracias, estimado Daniel Adame Osorio, su filigrana política.